Listo, muy, pero muy buenas noches, queridos hermanos, apreciados amigos todos. Hoy vamos a continuar con las clases de escatología. Y vamos a ver algunos significados prácticos cortos, porque ya hoy es la última clase y desde la próxima semana arrancamos ya con el libro de Apocalipsis. Prácticamente la mitad de las clases, porque son 52 clases, van dirigidas a la Apocalipsis y la mitad va dirigida a la escatología en general. Bien, vamos a hablar, a ver, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, y vamos a hablar sobre la puerta. Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice así, 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bien, este es un contexto judío donde la persona que golpeaba la puerta era un forastero y era atendido como un ángel, y inclusive le lavaban los pies, los atendían, le daban de comer, comían, compartían, y siempre el hospedaje en el contexto judío era que por lo menos se quedaban 7 días. Imagínense. Y eran bien atendidos, mataban algún animal, comían, compartían, hacían amistad. Y, o sea, el contexto oriental de la amistad es muy profunda. El contexto que tiene que ver, por ejemplo, te imaginas el samaritano, ¿no? Tenía un contexto de ayuda. Cuando ayudó a la persona pobre, al ladrón, a la persona que fue herida por los ladrones, lo llevó, lo puso en un caballo, pagó, vendó sus heridas, y él tuvo dinero, gracias a Dios, porque si no hubiera tenido, ¿cómo lo hubiera ayudado? Hay veces que consideramos que no es necesario el dinero para ayudar, pero de verdad que si tú tienes amor por ayudar, pero no tienes dinero para ayudar, todo queda en teoría. Porque cuando se trata de ayuda, por lo menos en la parte de la necesidad, se requiere de ingresos. Hay veces que la ayuda es una palabra, es un abrazo, una palabra de aliento, ¿está bien, no? Pero hay ayudas que no requieren de aliento, requieren de comida, requieren de medicina, requieren de atención y que requieren ingresos. Entonces el buen samaritano fue recordado porque tuvo dinero para ayudar a la persona que fue maltratada. Dijo, cuando yo vuelva, si falta lo que yo te pongo, pagó, ¿no? Si falta, pónmelo a mi cuenta. Y cuando venga te lo pago. Entonces, ese es el contexto que estamos hablando aquí, algo parecido. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Tiene que ver exactamente con la oportunidad, la gracia, el tiempo, la nueva oportunidad que Dios te da. Y justamente se refiere a la iglesia, porque este versículo lo usan para predicarle al inconverso. Pero realmente este versículo tiene que ver con la iglesia, porque el texto habla de la Odisea, una iglesia fría, decaída, sin fuerzas. Mira el 19, solamente el 19, míralo. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mira cómo el Señor pedía un arrepentimiento. Porque en los tiempos de apostasía, lo único que puede salvar la iglesia, el aviamiento, es el arrepentimiento. Entonces, en vez de estar hablando de aviamiento, mejor hay que hablar de arrepentimiento. Eso es todo. Y el arrepentimiento, pues trae aviamiento, si queremos decirle así. El arrepentimiento es todo. Si empezamos a hablar sobre el pecado en estos tiempos de apostasía, yo creo que le va a hacer bien a la iglesia.
predicar sobre el pecado doctrinalmente, sobre la palabra, nada más. No tienes que condenar, ponerte con mala cara, mandar juicios. No, no tienes que hacer eso. Tú simplemente da el estudio sobre el pecado. Y suelta la palabra y el Señor se encarga. Y las personas pues se hacen responsables de tomar esa palabra, tomarla o dejarla. Porque a veces yo he visto evangelistas o personas que cuando hablan del pecado, mejor dicho, se enfurecen y ya parece que no es la palabra la que está hablando, sino ellos. Es la pura carne, la ira que tienen para predicar contra el pecado y en vez de restaurar y sanar, lo que hacen es, mejor dicho, dañar a la gente. Así que trabajemos como debe ser. Es bueno que demos temas del arrepentimiento, de juicios, del pecado, del infierno. Esos temas no se tocan en estos tiempos. Suenan como incómodos, pero son temas bíblicos. ¿Por qué no tocamos esos temas? ¿Por qué siempre queremos lo que nos gusta? El empoderamiento profético, el éxito, la prosperidad, la vida buena, restauración de familia, restauración de hogar, el perdón, o sea, todo lo bonito. Pero todo lo que se dañó es por el pecado. Ahí está el origen de todo. Entonces queremos curar un cáncer con paracetamol. Cuando debemos hablar sobre el pecado porque esa es realmente la causa de los 1000 problemas que hay. Es el pecado. Es la desobediencia. Escucha bien. La desobediencia es la causa de todos los males de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia. Porque no podemos decir que estamos siendo martirizados como iglesia cristiana. No hemos pasado por tribulaciones, no han quemado cristianos, no han incendiado iglesias, no han decapitado hijos de Dios, para decir que por lo menos por la causa de Cristo estamos sufriendo. Eso es en Corea del Norte, eso es en países musulmanes, pero en nuestro continente hay libertad de culto, hay bellezas, hay 1000 versiones de la Biblia, hay cursos, hay talleres, hay Biblia, hay palabra. Así que, ¿por qué sufrimos? ¿Por la causa de Cristo? ¿Por qué estamos mal? ¿Por la causa de Cristo? No, es por la desobediencia. ¿Ok? Y para eso Apocalipsis 3:20 nos cae como anillo al dedo. Bien, vamos ahora a hablar sobre la segunda muerte, Apocalipsis 21:8. Tengo que terminar esta clase hoy, así que vamos adelantando más rápido. Apocalipsis 21:8. Dice así. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, que arde en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, cuando entremos a Apocalipsis, pues vamos a enfatizar mucho este tema del lago de fuego, a ver qué significa, qué es, dónde está y todo eso. Pero quiero hablarte algo sobre la segunda muerte. ¿Por qué dice, o muerte segunda? ¿Por qué dice la muerte segunda? ¿Qué es la muerte segunda? Busque Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora mira lo que dice Apocalipsis 20, 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, segunda muerte, no tiene potestad sobre ellos. Mira, aquí está. Hay 3 clases de muerte. 3 clases de muerte. La muerte espiritual. La muerte física y la muerte eterna.
Bien. ¿Qué es la muerte espiritual? ¿Qué Dios le dijo a Adán? De todos los árboles podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Murió? No, no murió físicamente. Murió espiritualmente, porque a partir de ahí dice la Biblia que Adán vivió 930 años, casi el milenio, casi 1000 años. Así que se refiere a una muerte espiritual o separación de Dios. Por eso 1 Timoteo 5:6 dice, el que se entrega a los placeres viviendo está muerto. La muerte espiritual. Y no solamente es de la persona pecadora, también es de la iglesia. Cuando la iglesia entra a una apostasía, también es muerte espiritual. Por eso dice, arrepiéntete. Una muerte espiritual, es un adormecimiento. Por eso Pablo le dijo a Efesios, que tenía mucha influencia de la diosa pagana Diana, era una iglesia basada sobre el pecado del paganismo de Éfeso. Entonces la iglesia se había acostumbrado al éxito, a la abundancia, y se olvidó de las buenas obras. Por eso en Hechos 19 habla de esta diosa. Y parece que el demonio territorial acabó con la iglesia. Y por ahí por el año 65, antes de la muerte de Pablo, Pablo le dijo, despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos, dice muertos. ¿Por qué dijo, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo? Porque la iglesia de Éfeso había muerto espiritualmente. Y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, porque la iglesia actuaba como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así que era una muerte espiritual que tenía la iglesia de Éfeso, y es la misma iglesia que no se levantó en el año 65. Vemos que en el año 96 el Señor acusa a Éfeso en Apocalipsis 2 y le dice que la iglesia, a pesar de que era madura, doctrina, sabía quién eran los apóstoles buenos, quiénes eran los apóstoles malos, lo sabía todo, pero el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sé pues celoso y, ¿qué le dijo? Sé pues celoso y, a ver, teólogo, aquí hay gente teóloga, ¿no? Sé pues celoso y, a ver, quiero ver ese comentario. No se lo voy a decir porque es importante que usted lea la Biblia, que la conozca. ¿Qué le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso? Sé pues celoso y 3 puntos ofensivos. A ver, ese comentario. En Efesios 2:1 también dice que estábamos muertos en delito y pecado. O sea, la muerte espiritual no solamente es para la iglesia apóstata, sino también para el paganismo, para los inconversos. En Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. De los cuales las sectas usan ese versículo para decir que el alma muere. Pero ahí no está hablando de una muerte literal, sino de una muerte espiritual. ¿Qué pasó con el texto? No hay comentarios, ¿ah? Está bien, se lo voy a decir. Sé pues celoso y arrepiéntate. Mira, la misma iglesia de Cristo que le dijo esas cosas fue la que Pablo le dijo, no apaguéis el espíritu. Primera Tesalonicenses 5 dice, no apaguéis el espíritu. Santificad a Dios todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. En el 23, en el 19, no apaguéis el espíritu. Entonces tenemos la muerte espiritual que está matando a la gente.
la iglesia realmente en estos tiempos está entrando a una decadencia increíble, a una decadencia, pero sin precedentes, a una decadencia sin precedentes. Créanme, hermano, en serio. No estoy hablando de que estamos hablando de maravillas, que estamos viendo el mejor tiempo, la mejor temporada. Eso es mentira. Eso no es así. Lo bueno y la buena noticia es que hay un remanente que no ha doblado sus rodillas a ello. Bien, entonces ya sabemos que es la muerte espiritual, ¿no? Me largué, como que me sale ese celo pastoral, ¿no? Me largué un poquito. Bien, tenemos también la muerte física. Salmo 116:15 dice, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Se refiere a las personas que fallecen. En 1 Reyes 17:17 dice que el hijo de la viuda, de la anciana, falleció, su alma salió, Elías ora, el alma vuelve y él revive. Muerte física. Filipenses 1:21 dice, Pablo dice que para él es mejor el morir es ganancia, se refiere a muerte física. Segundo los Corintios 5:2 dice que, a ver, ¿cómo dice? Si se deshaciere este cuerpo terrenal, esta habitación, tenemos de Dios un edificio, se refiere a la eternidad, al edificio espiritual, no hechas por manos, y coma eternas allá en los cielos. Mire, la clave para memorizar los versículos es clave. Mira, la clave es que tú te grabes lo que dice el texto, aunque no sepas lo que dice el texto. No sé si me hice entender. La clave es que tú sepas el contenido general del texto, aunque no sepas línea por línea lo que dice el texto. Así es que yo he memorizado miles de textos, miles. En 1989 ya me sabía 5,000 versículos. Pero así como le estoy diciendo, no que digo la línea por línea por línea. Bueno, habrá momentos que ya te lo vas a memorizar, tanto a estudiarlo. Pero cuando tú memorizas, escúchame, memoriza la historia del texto. Entonces es fácil. Entonces, ¿qué vas a memorizar tú? Vas a memorizar es el número del texto. Por ejemplo, Salmo 116:15. Eso es lo que vas a memorizar. Esto, como memorizar números. Entonces, con estos 4 versículos, hay muchos más, pero con estos 4, creas tu concordancia personal y dice, muerte física, Salmo 116:15, 1 Reyes 17:17, Filipenses 1:21, 2 Corintios 5:2. Pero ya sabes qué dicen cada cosa, aunque sea unas letritas. ¿Mm? Entonces, cuando sea la hora de enseñar, de compartir o debatir, ya sabes citar los versículos y ya sabes dónde están. Es una forma de memorizar los textos. No memorices la línea porque eso te vuelve loco. Memoriza la historia. De esa forma vas a memorizar cientos y miles de textos. Por ejemplo, cuando alguien te cuenta una historia que pasó esto, te la grabas. Porque grabaste el contenido de la historia. Y si tú le escribes esa historia, te das cuenta que son 2 hojas llenitas de letras. Y si tú tratas de memorizar esas letras, no vas a poder. ¿Por qué no vas a poder? Porque ya es letra por letra, línea por línea, y entonces vas a usar una lógica inconsistente para la memorización. No memorices líneas, no memorices letras, memoriza el contenido, la historia. Pero tú me cuentas la historia tal cual. Quizás algunas cosas, algunas menos más, pero es el contenido general. ¿Ves? Me la contaste, pero no la memorizaste letra por letra, sino la parte de la historia. Lo mismo pasa con los versículos. Te hago este paréntesis porque algunos me pidieron un curso para memorizar versículos. No necesitas hacer curso. Solamente haz eso. Grábete la historia del texto. Dale tu plus a ese texto. Dale tus referencias a ese texto. ¿Ok?
Y así, de esa forma, por ejemplo, Jesús es Dios, Romanos 9:5. Bueno, ya me lo sé, pero al comienzo era difícil memorizar porque era mucha letra. ¿Ya? Entonces es importante para que ustedes prediquen sin apuntar versículos. Mira, yo no tengo versículos, ni papeles, no tengo nada. Yo nunca uso papelitos, mira. Siempre Biblia. Cuando yo busco, en ese momento busco lo que hay y lo que no hay, no me acuerdo, pues se lo dejo ahí. Bien, entonces tenemos la muerte física, es el fallecimiento. Y la muerte eterna, que sería la muerte segunda. La muerte eterna es la muerte segunda. Eterna se refiere pues a eterna separación. Entonces, ¿cuántas clases de muerte hay? 3. Pero no hay una muerte de destrucción. Como dicen las sectas, que el alma cuando muere desaparece. Desaparece. Como matar a una gallina, un pollo, una res. El alma de la vaca no se va al paraíso. El alma de la gallina no se va a un lugar de descanso. O sea, ya se destruyó. Entonces, hay sectas que dicen que tu alma, cuando tú mueres, desapareces. Y es con el fin de negar, pues, lógicamente, la resurrección de los muertos, otros para negar el infierno, otros para negar vida después de la muerte, otros para negar la inmortalidad del alma, otros para negar los juicios, otros para negar la existencia del cielo, que nadie va al cielo. En fin, así es. El diablo siempre tratará de quitar la doctrina fundamental del cristianismo para con ello sacar unas cosas increíbles en contra de la palabra de Dios. Pero el alma, sea espiritual o física o eterna, cualquiera de esas 3 muertes, nunca deja de existir. El alma siempre existirá. ¿Y por qué me digo yo eso? Porque el alma es inmortal, es espíritu. Las almas, o sea, los espíritus no mueren, no envejecen. Tú no puedes darle un balazo al espíritu, al alma. Al cuerpo sí, ese sí va a caer. Pero el espíritu no muere. Así que el alma es eterna. Por eso hay que prepararse para esa eternidad. Porque allá vamos a vivir toda la eternidad. En la tierra estamos de paso. Bien, como estamos ya preparándonos para llegar a Apocalipsis, esta es la última clase. Yo voy a apresurarme porque no quiero volver la otra semana a la misma clase. Los 7 candeleros, ya se los expliqué la vez pasada. Y tenemos aquí los 7 candeleros. Y que hace una alusión al arca del pacto y los candeleros que estaban ahí. Son 7 antorchas que alumbraban el arca. Y aprendimos, pues, lógicamente, que los candeleros, los 7 candeleros, representan ¿a quiénes? A las iglesias que alumbran. Chacha, ¿quieres preguntar algo? A ver, Chachita. Cuenta, Chachita, ¿pasó algo? Dime. Todo bien, entonces. Sí, mi pastor, necesito preguntar algo. ¿Ya? Mi pastor, buenas noches y todos los hermanos pastor a nivel internacional. Sobre el alma, quizás no sea el momento de clase, pero quisiera, mi pastor, que aclare un poquito. Porque yo lo que tengo entendido que el alma es el asiento del intelecto, la mente, la voluntad, los sentimientos, las emociones y la inteligencia. ¿Qué nos diría sobre esto, mi pastor Sandro? Lo mismo. Yo también creo lo mismo. El alma es la persona, es la esencia. El alma es la vida. La palabra alma aparece 755 veces en la Biblia, que es en hebreo nefes y en griego sich.
tanto Siche como Nefes, está hablando de la esencia del ser, tanto intelectual, voluntad, capacidad, pensamiento, raciocinio, decisión, sentimiento, conocimiento. O sea, el ser. Realmente el cuerpo no es la vida. El cuerpo es el estuche del alma, es la vestidura del alma, así como el espíritu, para llegar a la parte de nosotros necesita el alma. Y así como el cuerpo para llegar al espíritu necesita el alma, para poder llegar al Señor, el alma necesita el espíritu. Dios, para llegar al alma, necesita el espíritu del hombre, el espíritu llega al alma y el alma llega al cuerpo. Mira, es complicado, pero es un tema muy bueno que yo tengo acerca del hombre en antropología. Pero realmente lo que dijiste es así. Es la esencia. ¿Tú podrás matar el alma? No. El cuerpo sale, dice 1 Reyes 17:17. Perdón, el alma sale del cuerpo, del estuche. ¿Y el cuerpo qué es? Una partícula en rápida descomposición. Tengo manos, pero no puedo tocar. Tengo ojos, pero no puedo ver. Tengo boca, pero no puedo hablar. ¿Por qué? Porque el alma salió. Si el alma vuelve, como pasó en 1 Reyes 17:17, o como pasó en Juan 11:25 con Lázaro, entonces el alma vuelve al cuerpo, entonces el alma sale. ¿Te acuerdas que Lázaro ya hedía? Dijo María, ya hiede, o sea, ya está, apesta, ya está muerto, apesta, porque el alma no estaba. Pero Cristo dijo, no te he dicho que si cree verás la gloria de Dios. El alma volvió al cuerpo y el alma le dijo al cuerpo, bueno, a la vida, sacale las vendas y dejarle ir. Está claro, ¿no? Mi pastor, eh, tal vez no sea correcto, bueno, un pastor adventista inclusive decía que cuando la persona deja de existir, la muerte física, que Dios tenía como que le grababa, como decir, en un chip, y momento que la persona ya se deshace el cuerpo o el material, momento para el juicio, Dios le activaba a través de ese chip todas las cosas que tenía, en este caso en el alma, que todo lo que hemos hecho. No sé si que de pronto es un comentario, pero que de pronto alguien debe saber mucho más sobre este tema, porque No, sí, no, eso no es muy bíblico. Mira, complicado. basta que haya sido adventista. Tú sabes que los adventistas es una secta. Y los adventistas no creen en la inmortalidad del alma. Ellos creen en la muerte del alma. Y para ellos te van a citar Ezequiel 18:4, te van a citar Eclesiastés 9:5, que es el favorito de ellos. Eclesiastés 9:5 y Ezequiel 18:4, para acabar con la inmortalidad del alma. Y Mateo 10:28, donde dice, temed más bien aquel que puede destruir, o sea, acabar con el alma y el cuerpo en el infierno. Y entonces el cuerpo y el alma es destruido y el infierno para ellos es el lugar donde era un basurero al lado de los muros de Jerusalén y quemaban animales, basura y siempre estaba hirviendo eso. Entonces decía, bueno, ese es el infierno. Es el Gehenna que le llaman. Así que no es un chip, nada de esas cosas no son bíblicas. Realmente el alma sigue existiendo. ¿Te lo compruebo? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Busca Apocalipsis 6:9. Y ahí de aquí ya paso a continuar. Dice sí, Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, está hablando de finados, de los que habían sido muertos. Su cuerpo ya hedía, habían muerto, pero sus almas no. ¿Por qué habían sido muertos? Por dos cosas. Por la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Y clamaban, no es que habían fallecido. Y clamaban, no es que habían muerto. Y clamaban a gran voz
diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre los que moran en la tierra? Ahí está hablando de que inclusive esas almas tenían conciencia, tenían la información de lo que había pasado antes. Así que mi hermano, ¿está claro? Está ahí, ¿no? Y si alguna cosa adicional, pues yo te puedo enviar algún material para que puedas estudiar, ¿ok? Gracias, mi pastor. Bendiciones. Continuemos. Perdón que la he cambiado. No, tranquilo. Importante esa pregunta porque estamos en el tema. Dice, las almas van a salvación o condenación eterna. Las almas de los creyentes a la salvación. Las almas de los condenados a la condenación. ¿Ok? Roberto dice, el alma es el yo interior, el cuerpo es su estuche. El alma es el centro de las emociones. Correcto. Así es. Bien. Entonces, ya sabemos qué son los 7 candeleros. Vamos a ver Apocalipsis 1:20. 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son 7 iglesias. Hasta ahí estamos clarísimos. Clarísimos. Que las 7 iglesias representan los 7 candeleros. Quiere decir que por cada iglesia en un barrio, en una ciudad que tú levantes, o una iglesia nueva que levantes, realmente tú estás poniendo un candelero para alumbrar a la oscuridad. Porque tú realmente te vas a meter a camino de 11 varas. Vas a pelear contra demonios, contra brujos, contra ateos, contra huestes infernales en la maldad. Vas a acabar con pesadillas y con torturas y con todas las cosas que el enemigo hace. Al poner un candelero, alumbras ese barrio, alumbras ese sector, alumbras esa ciudad. Bien. Tenemos aquí 7 lámparas, eso ya lo hablamos, ¿se acuerdan? Así que no lo voy a hablar porque ya hablamos bastante sobre el bendito Espíritu de Dios. Sodoma. La Biblia habla de Sodoma como degradación moral. También ya lo hablamos la semana pasada, donde ahí crucificaron al Señor Jesucristo. Sol. El sol. Apocalipsis 1:16. Vamos a ver, Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Está hablando de la deidad prácticamente. ¿Y quién puede ver el sol de frente? Nadie. Hay que ponerse unos lentes especiales para ver el sol. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto al sol? Pues Malaquías 4:2 dice que él es el sol de justicia, que representa realmente la esperanza para la humanidad. Así que mis hermanos, cuando hablamos del sol, estamos hablando de Cristo en su deidad suprema, en su glorificación, en todo lo que él es. También el sol en Apocalipsis representa, ¿se acuerdan que yo les hablé a la mujer vestida de sol? Bueno, a Israel. Representa a Israel. Pero también el sol se oscurecerá, dice la Biblia, y no dará su resplandor. Representa que los juicios van a caer sobre el sol. ¿Será el sol? Muchos intérpretes dicen que es realmente el humo de los juicios que taparán el sol, tal cual sucede con un volcán. Aquí en Guayaquil, en Quito, bueno, todos estamos rodeados de volcanes. Siempre viene la ceniza de los volcanes. Y cuando un volcán erupciona, levanta la ceniza y oscurece el pueblo. No tiene que ver nada con el sol. ¿Te imaginas si el sol se apagara? Ya todo desaparece. No hay milenio, no hay nada. No hay nada, se acabó todo. Entonces no es literalmente que el sol se va a oscurecer como la tela de silicio. Bien. Ahora vamos a hablar sobre el testimonio de Jesús. ¿Qué es el
testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía. ¿Qué es el espíritu de la profecía? Vamos a ver, Apocalipsis 19:10. 19:10. Y yo me postré a sus pies para adorarle, al ángel, ¿no? Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pónganle atención a esto. Esta última frase. El testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Es el espíritu de la profecía. ¿Qué significa eso? Pues la profecía se refiere a la palabra. Todo lo que es la palabra profética es la profecía, la bíblica, el canon. La Biblia es cristocéntrica, ya mismo entramos a esa parte. Toda la Biblia tiene que ver con Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y de ahí entonces lo que dice el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. O sea, te lo digo de otra forma. Todo lo que dice aquí es el cumplimiento real del propósito y el diseño de Dios en Jesucristo. El testimonio de Cristo es el cumplimiento. O sea, la palabra no falla, la palabra no miente. Todas las profecías relacionadas a él se han cumplido literalmente, al pie de la letra. Las profecías que se dieron miles de años antes de su llegada, se cumplió todo, 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 punto por punto. Y si se cumplió todo, ¿qué va a pasar con lo que viene? También se va a cumplir todo, todo. ¿Qué dice la Biblia? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Está hablando de la palabra de Dios. Cristo es Dios. Por eso dijo Juan 6:63, la palabra que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Está claro entonces qué significa el espíritu de la profecía? ¿Está claro ahí? Repito la última parte. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por ejemplo, cuando dice, ¿tienes testigos? Sí, yo tengo testigos. Yo voy a dar testimonio de que este señor es así, es asado. Muy bien. Yo voy a dar testimonio de que lo que él dice es la verdad, porque es así, así. Yo lo sé, yo lo vi. O sea, soy testigo, soy testimonio real. ¿Quién da testimonio de Cristo? La propia profecía. Entonces, leamos de nuevo el texto. Yo me postré a sus pies para adorar al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Está prohibido. Ellos sabían que está prohibido eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bien, primero dice, retienen el testimonio de Jesús. Si la palabra que yo os hablo son espíritu y son vida, es porque es vida para las personas. Por eso Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En el 17:17 de Juan dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es lo que va a cambiar. Dice Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma de su mal camino. Está aquí entonces el resultado. Retienen el testimonio de Jesús. O sea, esa palabra me transformó, esa palabra me cambió, esa palabra me levantó. Es la palabra la que da vida.
Mi palabra te salvará o te condenará en otras cosas, te quiero decir. Bien, entonces ya está claro la interpretación. No olviden que cuando entremos a Apocalipsis, le vamos a meter candela a cada texto. Vamos a meterle profundidad a lo que dice el texto. Bien, tenemos ahí, ¿qué más? Vestidos. No olviden que los vestidos celestiales no son tela como nosotros. Son luces. Son como el resplandor, como relámpago. Es gloria. Es belleza. No son telas. Aunque dice tela de lino fino, es un lenguaje antropomórfico. Pero no es tela de verdad. Allá no hay tela. Allá no entra las cosas hechas por el hombre. Los vestidos representan la luz. Vamos a ver Mateo 28:2. Mateo 28:2. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. O sea que se hizo físico, se sentó, porque un espíritu no se puede sentar. No olvides que los ángeles se pueden hacer personas corporales. Su aspecto era como un relámpago. Y su vestido, dice, blanco. Su vestido blanco como la nieve. Resplandecía. Y ese vestido es que describe a la iglesia que sea vestidura, que sea vestido de vestiduras dignas. Dice Apocalipsis 19:8. Leamos. Apocalipsis 19:8. Para describir la glorificación. Porque cuando Cristo venga, la iglesia se va a glorificar. Y esa glorificación, ¿qué va a representar en la persona? ¿Qué va a suceder? Será como Dios, porque le verá tal como Él es, cara a cara. No será Dios, será como Dios en el sentido de la glorificación. Y verá a Dios cara a cara, 1 Juan 3:2, tal como Él es. Ya no le va a ver como piedra de jaspe y de cornalina, como dice Apocalipsis 2. Le va a ver tal como Él es. 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio. ¿Y qué más? Resplandeciente. Acuérdate lo de Mateo 28:2 y 3. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuáles acciones justas? No se supone que en el cielo, en la glorificación, no está en consideración las acciones, sino la obra de Cristo. Allá tú no te van a glorificar porque te has portado bien, sino porque estás en Cristo. Y en Cristo te portas bien, como resultado. Da fruto digno de arrepentimiento. Entonces, ¿cuáles son las acciones justas de los santos? Parece que alguien está escribiendo aquí. Ah, no está aquí. ¿Cuáles son las acciones justas de los santos? Vamos a leer Apocalipsis 3:5. Desde el 4. Apocalipsis 3:4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas.
Nota que está hablando de dos vestiduras. La del 4 está hablando de acciones y la del 5 está hablando de la glorificación. ¿Me está captando? Mira la del 4. Lee el 4 para que veas que no es la misma vestidura del verso 5. ¿Está leyendo conmigo? Lea el 4. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. No han manchado sus vestiduras. O sea, tú en este momento tienes vestiduras. Estamos vestidos de Él. No han manchado las vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas. O sea, como no has manchado tus vestiduras, entonces andarás con Cristo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y luego dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué tiene que ver con la glorificación? Tiene que ver con eso. Isaías vio algo de la vestidura. Mira lo que dice Isaías 6. Aquí hay una alusión también. Isaías capítulo 6. Dice en el verso 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus, ¿qué? Faldas llenaban el templo. Sus faldas, ¿qué representan? Las faldas, la glorificación, la luz. Así que, ¿cuáles son las acciones justas de los santos? ¿Portarte bien? No. ¿Ser buen padre? No. ¿Cuáles son las vestiduras? Las acciones justas de los santos. ¿Ser un buen hijo? ¿Hacer un buen trabajo? No. A ver, le dejo para que usted mismo me diga, ¿cuáles son esas vestiduras blancas? Los puse a pensar, ahora sí. Dos clases de vestiduras. No manchado sus vestiduras. ¿Me le captan la idea o no? Bueno. Entonces, vamos a seguir. Mira, hay un versículo clarísimo para darnos a entender esto que le quiero decir. Quiero que todo el mundo busque Apocalipsis 16, 15 para entender ahora sí lo que le quiero decir. Apocalipsis 16, 15. Dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿A qué ropa se refiere? ¿Se refiere a la ropa física? No. Entonces, ¿cuáles ropas? Y guarda sus ropas. Luego dice, para que no ande desnudo. ¿Quieres saber qué significa la palabra desnudo? Busca Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer el verso 17. 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, le está diciendo a la iglesia de la Odisea que ellos ya habían manchado sus ropas. Mira, y mira el siguiente texto, 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,
¿Y qué más? Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La Odisea no tenía vestiduras. O sea, la Odisea no estaba lista para el arrebatamiento. La iglesia de la Odisea no estaba lista. Por eso la Odisea significa el gobierno del pueblo. No gobierna Dios, sino el pueblo. Entonces, en palabras prácticas, ¿qué es la vestidura? Te lo voy a decir en mis palabras para sacar la conclusión y avanzar. La vestidura de Cristo es la cobertura de Cristo. Es la obra de Cristo. Es lo que Cristo hizo en ti en la cruz. Y gracias a esa posición, hoy tú tienes vestiduras. O sea, la vestidura es porque el Padre, vamos a ver, te voy a explicar aquí. ¿Ya? Un ejemplo, yo soy el Padre. Aquí pongo, voy a poner, ya, estas pastillitas. Aquí está el Hijo. Entonces, aquí está el Hijo, Jesucristo. El Padre te mira a ti, te mira a ti a través del Hijo. El Padre te mira a ti, a través de Hijo. Entonces, como el Hijo es perfecto, a ti te ve perfecto. Como el Hijo es santo, a ti te ve santo. Como el Hijo es su Hijo, te ve como hijo. Pero al tú desviarte de la cobertura, alejarte de la cobertura de Cristo, de su voluntad, de su proceso, entonces, ¿qué va a pasar con tus vestiduras? Se acabarán y entonces se te verá desnudo tal cual eres. Desnudo tal cual eres. Porque delante de Dios, sin Cristo no somos nadie. Bien, dice aquí, se apartan del pecado, santificación. Cuando Adán pecó, se dio cuenta que estaba desnudo. Claro, exactamente. Muy bien dato. Y antes, ¿por qué no se dio cuenta? Porque estaban en la cobertura, en la protección de Dios, en el diseño de Dios. Algunos, por ejemplo, una vez yo escuché a Jimmy Swaggart que decía que Adán tenía una vestidura de luz. No es que estaban desnudos literalmente, tenía una vestidura de luz porque estaba Dios con ellos. Dios no podría estar con una persona y que esa persona sea natural. Tendrá que tener una glorificación tal cual el rostro de Moisés bajó de Sinaí con el rostro de luz. Entonces, la vestidura es la justificación en Jesucristo. Muy bien, este hombre sabe bastante, ¿eh? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Muy bien, exactamente, eso es. Gracias por esos aportes. Así es, exactamente, eso es. Entonces, mis hermanos, no te apartes de Cristo. No te alejes de Él. Conéctate más, enamórate más. No para ser mejor. Está en Él, pero nunca te vayas de Él. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Perdió todo. Y cuando volvió, ¿cuál fue la orden? Cambiarle esas ropas de mundo, olían a mundo, ropas de pecado. Le cambiaron un vestido nuevo, vestido de dignidad. Le dieron anillo, autoridad, zapatos nuevos, sandalia, para que ande por nuevos caminos, etcétera. Muy bien, sigamos entonces. Está claro ahí lo que es el vestido, es la justicia de Cristo. Aquí está, vean. Ahorita lo veo. La justicia de Cristo. Bien, Miguel significa hombre de Dios. El arcángel. La Biblia solo nombra exactamente 4 veces la palabra arcángel. Si alguien me puede decir que estoy equivocado, ayúdeme porque estoy dispuesto a aprender. ¿Sí? Aparece en Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12 y
Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que dice que Cristo vendrá con voz de arcángel. ¿Ya? Ahora bien, los adventistas, que no es una iglesia, créeme, no es una iglesia de sana doctrina. Hay muchos pastores que se confunden. Dicen que son hermanos, mira, son consagrados. Se portan bien los adventistas, se portan bien, guardan el sábado. Lo guardan, nadie lo guarda. Ellos dicen que lo guardan. Pero ¿saben lo que dicen los adventistas? Que Jesucristo es el arcángel Miguel. Igual exactamente que los testigos de Jehová. Entonces no tengan miedo de decir que es una secta. Por ejemplo, si dicen cosas que no te pongas el arete, no te pongas uñas largas, bueno, ahí todavía se los acepta. Pero que venga a decir que Cristo es un ángel, o sea, no es Dios. Que vengan a decir que Cristo es el arcángel Miguel, que vengan a decir que Cristo es un ser creado, es una secta. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Estos versículos. Sobre todo el 1 Tesalonicenses 4:16, que dice que Cristo vendrá con voz de arcángel y trompeta de Dios y descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bien, ya les dije ese punto. Lo del otro punto en cuanto al arcángel Miguel es que, bueno, hay muchos que están estudiando angelología y estoy explicando esos detalles. El arcángel realmente es un ángel, pero se le llama arcángel. Dice que la preposición ARC, AR significa militar. Entonces, este ángel es el protector de Israel según Daniel 12:1, porque todas las naciones tienen sus príncipes, tienen sus ángeles. Pero realmente un querubín también es un ángel. Un serafín también es un ángel. Porque un ángel significa mensajero. No importa la posición, si es un gobernador, si es un principado, si es un trono, si es un príncipe, lo que sea. Todo es Dios, ángeles. Dios, ángeles. Dios es Dios y los ángeles son ángeles. Que dentro de la clasificación querubín, serafín, arcángel, principado, potestades, ya es diferente que le den posiciones y nombres a cada uno, pero todos ellos son ángeles. Por ejemplo, Satanás, ¿qué es? Un ángel caído, pero él es un querubín. ¿Mm? Es un querubín. El diablo es un querubín, o fue un querubín bueno, hoy es un querubín malo. Muy bien, sigamos entonces. Hasta ahí estamos claros. Vamos a hablar ahora que Jesucristo es el centro del mensaje de Apocalipsis. Aquí tengo mi página web para que ustedes la visiten. Ahí tengo algunos temas bonitos, totalmente gratis. El Hijo de Dios. No vamos a leer los textos porque ya vamos a terminar. Cuando lleguemos a Apocalipsis, ahí vamos a enfatizar más profundamente esto. El Hijo de Dios, para el contexto neotestamentario, la palabra Hijo de Dios significa deidad. Por eso dice en Juan, capítulo 5, versículo 17, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces los judíos procuraban matarle, no solamente porque quebrantaba el día de reposo, sino porque decía que Dios era su padre, haciéndose igual a Dios. Ahora, las sectas te van a decir, bueno, si tú dices que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿cómo puede ser Dios? Si aquí dice que es el Hijo de Dios. Entre ellos te van a salir los mesiánicos, que hoy están de moda, las sectas mesiánicas que no son judíos. El verdadero judío no tiene secta, el verdadero judío no cree en Cristo, el verdadero judío no cree en Cristo, no tiene Nuevo Testamento, no tiene nada. Los que hoy andan por ahí predicando con sombrero, con barba y todo eso, son sectas, no son judíos. El verdadero judío no cree en Cristo.
¿Ya? Entonces, las sectas mesiánicas, testigos de Jehová y adventistas, te van a decir que si Cristo es el Hijo de Dios, como dice Apocalipsis 2:18, entonces ya no es Dios. A mí me hicieron esa pregunta. Entonces el testigo me dijo, ¿quién es mayor en su casa? ¿El papá o el hijo? El papá, le digo, claro, el papá es mayor. Entonces, si el papá es mayor que el hijo, significa entonces que Dios el Padre es mayor que su Hijo Jesucristo. ¿Mm? Y con eso, con esa conexión lógica humana, te hacen esa comparación para hacerte caer. Sin embargo, yo nunca, si usamos la lógica, y tú nunca serás padre si no tienes un hijo. Entonces, yo le dije a ellos, ¿el Padre es eterno? Claro que sí, el Padre es eterno. Entonces el Hijo lo es. ¿O existió un tiempo en la historia que él no era Padre? Si te dice que es Padre eterno, ¿será que hubo una historia de la vida de Dios que él no fue Padre? Y que apenas llegó el Hijo, a partir de ahí es Padre. Entonces salieron confundidos con esa lógica. Entonces, si el Hijo es eterno, el Padre lo es. Si el Padre es eterno, el Hijo lo es. Y los judíos sabían perfectamente el contexto. Y los versículos que dicen continuamente que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, y que tiene potestad como en el cielo como en la tierra. Y ya en el Antiguo Testamento Él ya se presentó como una teofanía, como el ángel que perdonaba pecados, el ángel que liberó a Egipto, el ángel que habló con Abraham, el ángel que ayudó a Josué, a Sansón, que ayudó a Manoah, que ayudó a David, a Caleb, que estaba en la Shekinah, en la nube, en el fuego, en fin. Y todos ellos adoraron a este ángel. Y representa nada más y nada menos que el ángel de Jehová, que en el hebreo es ángel Jehová. Ángel Jehová. Entonces, el mismo Dios manifestado en ese ángel, ahora en el Nuevo Testamento se manifiesta a través del Hijo, su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir entonces. El que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Bueno, eso lo voy a explicar en Apocalipsis, porque ese tema no quiero demorarme, de verdad que no quiero demorarme aquí. Eso lo voy a explicar cuando llegue al capítulo 2, con imágenes, con toda la de ley. ¿Sí? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Se lo expliqué. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, eso ya lo hablamos hartísimo. El que abre, ninguno cierra. El amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. Esta palabra principio en griego es arque. Arque. Y es justamente la misma palabra que en hebreo aparece en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si Cristo es el principio de la creación de Dios, quiere decir que Él es el principio o el que le dio principio a la creación de Dios. El arquitecto, el originador, el idealista, por decirlo así. Por eso Juan 1:3 dice, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y este es uno de los versículos favoritos de los testigos de Jehová, junto con Colosenses 1:15, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, para decir que Cristo no es Dios. Pero realmente, si lo leemos contextualmente, sí, este versículo demuestra que Él es Dios. El león de la tribu de Judá, ya lo aprendimos. La raíz de David, hablamos muchísimo. El cordero de Dios también. La última clase anterior hablamos de esto. Sigamos. El Señor santo y verdadero, fiel y verdadero,
El Verbo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese versículo me encanta. Rey de Reyes y Señor de Señores. La raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, que también lo hablamos. ¿Qué más vamos a ver en Apocalipsis cuando ya entremos desde la otra semana? Vamos a encontrar la espada aguda, vamos a conocer los cuernos, las alas, las palmas, las trompetas, la fiesta de las trompetas del Antiguo Testamento, haciendo alusión a las trompetas del Apocalipsis. Todas esas cosas lo vamos a aprender en Apocalipsis. Vamos a aprender también sobre lo que representa el sistema mujer. El sistema mujer en Apocalipsis. Mira lo que dice aquí. Una mujer puede representar sistemas o acciones. Sistemas o acciones. La mayor parte de los símbolos utilizados por Juan en Patmos están tomados de la literatura oriental y antiguo testamentaria, cuyos lectores del primer siglo eran, ¿qué cosa? Muy conocidos de interpretar. O sea que todo lo que Juan dijo, expresó, ellos lo entendieron perfectamente. Por eso nosotros tenemos que tener una cultura oriental para la interpretación de las escrituras. Para poder interpretar bien, tenemos que tener pensamiento oriental. Por ejemplo, ¿qué vamos a ver aquí? La mujer vestida de sol. La esposa del Cordero. La gran ramera, esa mujer llamada Jezabel. ¿Qué representa? Pues lógicamente 4 instituciones. La primera representa a Israel. La segunda representa a la iglesia de Cristo. La tercera a la iglesia apóstata, a la iglesia católica, entre otros, ¿no? Y esa mujer llamada Jezabel es la iglesia muerta, la iglesia cristiana que cayó en esa apostasía. La iglesia de Jezabel es un sistema de adormecimiento, de letargo, de inestabilidad, te quedas quieto. Oye, una iglesia que está quieta, que no avanza, ya cierren eso, no pasen tiempo. La iglesia no son... Mira, en el Nuevo Testamento, la iglesia trastornaba al mundo. Hoy, en estos tiempos, el mundo trastorna a la iglesia. Una iglesia es para luchar, para pelear, para guerrear, para contradecir. No para hacerte parte del sistema, para conllevarte, unirte al sistema, ahí unidos todos, abrazaditos, como que nada pasa. La iglesia no es eso. La iglesia es mucho más que eso. Listo, mis hermanos. Entonces, ha sido una bendición haber compartido con ustedes este momento. ¿Tienen alguna palabra, alguna inquietud? Activo los micrófonos.